Te hago una pregunta como para empezar a derretir un poquito el hielo. ¿Cómo está el tema de los deshielos, el tema del agua, el tema de las luchas y el tema de los planteos que van haciendo permanentemente en la comunidad mendocina, más allá de que han habido situaciones en Nong-Sant, han habido sistemas represivos por allí muy duros, Sí, según denunciaban las distintas organizaciones que están planteando esto en todos los puntos neurálgicos de la provincia de Mendoza, fundamentalmente, que lo tenemos como un ícono en todo el sistema cordillerano, ya que parece ser que es lo más ruidoso y lo más organizado, a pesar que la ley de glaciares ya se ha aprobado, el trabajo que vienen haciendo sigue impactando en las redes. sí, yo creo que es importante este tema, justamente lo que vos estás diciendo. Bueno, yo pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua y a la Asamblea de Necesidad y Urgencia, que son dos agrupaciones o grupalidades que junto con otras muy variadas de distintos signos ideológicos y políticos, pero dentro del campo popular estamos planteando contra este gobierno. Además, yo pertenezco a la agrupación Montoneros Mendoza desde hace años. Bueno, es digamos, mi identidad base en lo político ideológico desde hace muchos años. Bueno, nosotros estamos encarando esta lucha desde hace años. Para hacer un poquito de historia y tomar un punto referencial en el tiempo, desde la ley 7722, que se sancionó en junio de 2007, así que hace muchos años esto, y desde ahí hemos defendido esta ley que prohíbe todo tipo de acción extractivista con tóxicos químicos, que son los que se utilizan. Ese es el artículo primero de esta ley. Más, otra cosa que defiende la ley es que esto se trate como declaración de impacto ambiental en la legislatura y que sean consultados todos los sectores y los municipios. En fin, son 7 artículos, estos son los principales que les nombro. Bueno, desde ese tiempo, más allá de la instalación que quisieron hacer gobiernos anteriores, junto con la Barricol, de hacer ingresar ya en forma muy fehaciente y concreta con empresas extractivistas como la Barry Brothers Company y otras que se derivan, que son canadienses o australianas, que se derivan de los mismos monopolios que están en la persecución de la extracción permanente de minerales en la zona alrededor, digamos, de la Ruta 40, que es la zona cordillerana. Últimamente, para más o menos ir ubicándolos, los senadores y diputados aprobaron la exploración de lo que se llama Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que es extracción fundamentalmente de cobre, porque se quiere hacer de Mendoza una provincia extractiva de cobre, junto con otras provincias que integran la Mesa del Cobre, liderada por el gobernador Cornejo, gobernador radical, aliado de Milei. Y ese proyecto lo hemos luchado mucho, nos ha significado desde hace más de un año a la fecha 40 imputaciones de compañeros, o sea que hemos sido reprimidos permanentemente y enviados a penales que están ahora en libertad, algunos en libertad bajo fianza, otros libertad condicional, en fin. Un estado muy represivo frente a los reclamos legítimos por defensa del agua, en base a esta ley 7722, y en rechazo total a los proyectos extractivistas, que son proyectos muy tóxicos, que producen, aparte del gran saqueo, una gran contaminación, y avanzan sobre la escasez del agua en una zona árida, en una zona semidesértica,
y en una provincia que tiene no más del 4% cultivado. O sea que ese es un poco el eje de nuestra lucha. Hay otro proyecto que lo hemos luchado mucho desde hace más de 2 años, que es en Malargüe, que es el departamento más grande y sur de la provincia, que es el proyecto minero, Distrito Minero Occidental, Malargüe. Ese es el otro gran eje de nuestra lucha, que ya va por un segundo tiempo de extracción como proyecto, porque ya tuvo un primer un primer plan, un primer proyecto, y este es el segundo. Así que es una provincia que quieren hacer la provincia minera, tratando de cambiar la matriz productiva histórica, que es agrícola industrial, que es en donde se basa gran parte de la producción mendocina, que está referida a la industria del vino y está referida también a otras producciones de tipo agrícolas, como el ajo y distintos tipos de verduras, de cereales, etcétera. Así que bueno, más o menos ese es el esquema general de la lucha anti-extractivista y en defensa del agua, así en forma bastante sintética y tratando de ubicarnos en el presente, ¿no? Polo querido, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo te saluda. Contanos un poquito de tu libro, Memorias de un montonero, contanos un poquito de qué se trata y contanos de cómo está compuesto tu libro. Sí, el libro Memorias de un montonero, conversaciones con Polo Martínez Agüero, soy yo, está escrito por Rolando Jiménez Rolli, querido compañero Rolli, es escritor y muy conocedor de nuestra historia nacional y provincial, y editado por Alejandro Frías. Bueno, este libro arranca un poco desde mi vida, de lo personal, con toda la proyección ideológica y activa en la lucha histórica acá en el país, contra el imperialismo y contra la oligarquía, y atraviesa toda la historia de mi militancia hasta la fecha, digamos, hasta hoy. Y bueno, está muy contado el origen de mi militancia, el peronismo, la organización Montonero, mi militancia como montonero, mi tiempo en la cárcel, y la cuestión familiar. En ese libro, bueno, se comenta la historia de mis hermanos y de mi madre, que siempre estuvo muy presente y siempre estuvo muy cerca, y no solo cerca, sino prácticamente en una casi militancia paralela a la que llevábamos con mis hermanos, sobre todo con mis 2 hermanas, una que es esposa de Firmenich y la otra que fue pareja y tiene 2 hijos con él, que fue Ricardo René Aidar, que es uno de los sobrevivientes de Trelew. También relato sobre mi hermano desaparecido, sobre mi primera mujer desaparecida, madre de 2 hijos mayores. En fin, un poco así, más o menos, desde mí, pero es una proyección político-ideológica. Polo, para la gente que es joven y para la gente que por ahí no entiende un poco de esas décadas terribles y espantosas de la Argentina, ¿qué fue Montonero en esa época? ¿Qué fue Montonero? Mucha gente por ahí no lo entiende, o no lo leyó, o por ahí está mal explicado. ¿Qué fue el Montonero? Sí, Montonero es una parte de la historia de la resistencia en la lucha contra las dictaduras, desde la resistencia peronista de la década del 60, con todo lo que significó el 60, que son todas las influencias que llevaron a que tengan montoneros una base de lucha,
de combatividad. Esa década del 60 fue la Revolución Cubana, fue también el significado que tuvo el Concilio Vaticano II, que llevó al compromiso de cristianos, y de ahí surgen los sacerdotes del tercer mundo, las luchas revolucionarias, los ejemplos de Argelia, de Vietnam, las revoluciones del siglo XX, en fin, todo eso llevó a una conformación desde el peronismo movimentista y combativo, a conformar la organización político-militar Montoneros, que surge en el año 70 en el enfrentamiento contra la dictadura de ese momento, que era la dictadura de Onganía y Lanusse, y también retomando y continuando la lucha de la resistencia contra lo que fue la dictadura de Aramburu Rojas, los fusilamientos de los que se levantaron contra ese gobierno, donde fue fusilado Juan José Valle, que fue el referente de enfrentarse en ese momento contra el significado de la revolución libertadora, una revolución antipueblo que nos llevó a ser parte en el año 56 del Fondo Monetario Internacional, en fin, más o menos un pedazo grande de historia, ¿no? Es un muy pedazo grande, y muy intenso. Sí, muy intenso, Sí. por cierto. Muy fuera de serie, muy lejos Sí. de la realidad hoy en el escenario Exacto. del mundo, porque el mundo Sí. tenía una connotación muy diferente en ese momento. Hoy hablábamos un poquito de esto, comentábamos a grosso modo, por supuesto, porque así lo determinaba el tiempo. Cuán diferentes son las épocas, cuán diferente es una época profundamente ideológica donde las ideas permanentemente se debatían e inclusive habían enfrentamientos armados en varias zonas, como bien lo explicas, del planeta. Y hoy en la Argentina la crisis de imaginación, la crisis de idea en toda la dirigencia, más allá del sector al que corresponda, es ya brutalmente notoria, y eso de alguna manera muestra el porqué de una decadencia construida también por una dirigencia que no estuvo a la altura de los que los prohombres de Mayo quisieron para la República Argentina. ¿Alguna preguntita, Nicole, que te quede para este buen hombre que nos está contando parte de su historia y que vivió en otras épocas, que lógicamente mi compañera de trabajo, como símbolo de la juventud de esta mesa, digamos, siempre está hurgando para saber un poquito más de qué se trata toda esa parte de la historia? ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo te va? Nicole te saluda. Un poco... Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sí. Un poco comentame, basado en tu experiencia, ¿no? ¿Qué lectura haces de la realidad y del funcionamiento de los partidos políticos que hoy estábamos hablando recién? Sufren una degradación institucional también hacia adentro, ¿no? Y así carecemos de representantes que realmente nos representen. Sí, tal cual. Mira, nosotros hacemos un análisis permanentemente, sumando a las luchas actuales, que también les comentaba, que es la lucha contra el extractivismo, la lucha contra este proyecto devastador proimperialista anglosajón norteamericano sionista, es lo que estamos viviendo en este momento. Pero hemos llegado a esto un poco por una democracia mal planteada desde hace 43 años, esta democracia postdictadura, que no fue una democracia directa, no fue una democracia popular, una democracia para el pueblo, fue una democracia para los sectores del poder político, respaldados por el gran poder económico. Nosotros consideramos, para hacerlo más sintético, consideramos que no es válida este tipo de democracia para las transformaciones que el mundo necesita, que nuestro país, que nuestras provincias, Mendoza, como ustedes, Chaco y todas las demás provincias del país necesitan. Nosotros bregamos por una conformación, espacios políticos que sean alternativos
a esta pseudo-democracia. No va por ahí el camino, no con elecciones, ya sea que pueda ganarla la oposición enfrentando a Milei. Sí, en este momento es el enemigo central, pero nuestra vocación es de poder para reemplazar este poder monopólico, poder imperialista, por un poder popular, por un poder liberador, por otro poder que no se nutre desde esta partidocracia. Es decir, nosotros no apostamos al sistema partidocrático para cambiar las cosas. Muy buena tu lectura, y por supuesto te estuvimos escuchando con mucha atención. Polo tiene una particularidad, digamos, de hacer una lectura desde una óptica que normalmente, o lamentablemente, depende de lo que cada uno piense o quiera pensar, por supuesto, lo hace o no lo hace. Lo cierto es que en esta democracia prácticamente difuminada por la baja intensidad, una república con escasa representatividad e instituciones muy cuestionadas, con una corrupción que es estructural, porque no, salvando algunas distancias, obviamente vamos a hacer una salvedad de aquellos pocos, por allí son ilustres desconocidos en el campo de la política, que todavía bregan por la honestidad, pero lamentablemente son los menos. Eso se nota día a día, es lamentable, pero es así, se da en todo el país. Se da desde los casos más novelescos, digamos, aquellos como de las viejas novelas de los Tiner en algún tiempo, de allá por los 60, 70, que invadían las pantallas de los canales argentinos. Hoy se da en el campo de la política, discusiones efímeras, periféricas, cuestiones y planteos que no tienen razón de ser, que no son eje central. Acá nomás, muy cerca de donde estamos nosotros, hace un par de semanas teníamos prácticamente, hablando de representatividades, una escena de pugilato, o estuvimos a enésimas de centímetros de tenerlo. Entonces no podemos apostar a ese tipo de representatividades, no queremos, nos vamos, todos los ciudadanos obviamente nos vamos a resistir, porque lo que necesitamos es un parlamento que parlamente, es un parlamento que represente a quienes emiten el voto. Y claro, desde ahí cada uno tendrá su propia lectura. Para uno será lo mejor, para otro no será tanto. Polo tiene su propia lectura y por supuesto nosotros con todo el respeto del mundo lo escuchamos, porque cada ciudadano tiene derecho a expresarse. Eso es la libre expresión. No esa simple quimera de decir, sí, la libre expresión, nosotros abrimos los micrófonos, pero en realidad no se abren. Eso pasa en gran parte del país. Por suerte nosotros estamos en una emisora que siempre hemos tenido los micrófonos abiertos, siempre hemos estado agradecidos a las autoridades por poder hablar de estas cosas, que hoy prácticamente son un pecado en la Argentina. Polo, contame un poquito, sintetizame, ¿cómo fue la recepción en tu provincia de ese material bibliográfico? Muy, muy interesante, porque hicimos la presentación en la Feria del Libro de la provincia. Lo hicimos en el mes de octubre, luego al mes siguiente lo hicimos en el Sindicato de Gráficos. Tenemos programada otra presentación en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos tenido que posponer por razones de salud del compañero que escribió, que lo hacíamos la semana que viene en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires. Lo hemos reprogramado para septiembre, octubre aproximadamente, y tenemos una perspectiva para presentarlo también en Córdoba y en San Rafael, que es la segunda ciudad de la provincia de Mendoza. Bien, es una tarea bastante intensa, entonces tenés, Polo, respecto al material bibliográfico y todo lo que es la presentación, la puesta en escena en la Vidriera Nacional, para ver cómo se recepciona, digamos, cómo el público recepciona esa posibilidad. Con bastante interés, bastante interés. Y te comento que nosotros, yo hace 2 años, no más, en el 21, en plena pandemia, presentamos un libro que escribí yo, es decir, lo escribí yo con el compañero Roberto Sosa, que nos dejó, se fue de este mundo
por un cáncer que tenía, pero lo escribimos juntos, que se llama La Revolución Pendiente su Vigencia, donde hacemos todo un marco histórico nacional, latinoamericano, sobre justamente también hablamos de la situación de la megaminería, del extractivismo, y una propuesta final. Es un libro grande de 500 páginas, más o menos, así que bueno, ahí enfocamos también desde la visión montonera, revolucionaria, amplia, de todo lo que son las luchas históricas, hacia una propuesta. Ese es el libro anterior que te digo, que lo publicamos en el 2021. Recién estábamos hablando al inicio del programa sobre los movimentismos, digamos, el surgimiento de movimientos al no tener representatividad en los partidos políticos, o los partidos políticos al no poder canalizar las demandas de la ciudadanía. Estos se canalizan a través de movimientos que muchas veces, al no ser resueltas estas necesidades o demandas, así como surgen, se desvanecen, y eso genera una frustración en la ciudadanía. A raíz de esto, ¿me podrías comentar cuáles son las estrategias de lucha desde tu experiencia en toda tu vida, y sobre todo con la Asamblea por el Agua? ¿Cuáles son las estrategias de lucha y de resistencia que llevan adelante en toda esta lucha que, entiendo, viene desde el 2017, por ejemplo, con la Asamblea del Agua, ¿no? Sí, una cuestión importante es estar muy informado de la realidad local, en este caso nos ubicamos en Mendoza, de la realidad nacional, de la realidad regional, y un conocimiento geopolítico, es decir, de dónde parten los grandes poderes que determinan y van marcando el camino de la explotación, de la expansión imperial contra la soberanía. O sea, ubicarse desde ahí, eso es lo primero. Y luego tomar concretamente cada situación, como por ejemplo acá enfocamos toda la lucha en defensa de los bienes comunes, donde está el agua obviamente, y contra el proyecto, en este momento el proyecto central en nuestra provincia es el extractivismo, no solo en nuestra provincia, en todas las provincias andinas está ocurriendo lo mismo, y también en Latinoamérica. La defensa, por ejemplo, de nuestro mar argentino, la defensa de el litoral argentino y el mar argentino, que es extensísimo, es uno de los mares los mares nacionales más grandes del mundo. Ubicarnos en esas luchas, y fundamentalmente una lucha, como decía, por fuera de la estructura partidocrática, que en realidad es un tapón para las verdaderas expresiones de transformación que queremos. Entonces, fundamentalmente tomar la calle, estar permanentemente en la calle, el trabajo de base de concientización en los sectores populares, en los sectores barriales y en los lugares de trabajo. O sea que es una lucha amplia, es una lucha sistémica, integral, con los trabajadores. Ahora que estaba la reforma laboral, movilizarnos por la reforma laboral. En este momento vemos lo que es el gran ejemplo de la lucha boliviana. Apoyar la lucha boliviana, como hicimos el otro día en la Plaza San Martín, en la ronda de jubilados, metimos también junto con los hermanos bolivianos, un acto que después se canalizó en una gran movilización callejera. Desde ahí, y después, en la medida que va avanzando el campo popular, que va habiendo acumulación política y social, y por lo tanto también cultural como sistema de valores, ir avanzando hacia otras expresiones de lucha para ir construyendo. Eso, no tenerlo muy claro, ir construyendo poder popular. Polo, contame en 2 palabras, ¿cuántos años tenés? Porque también mucha juventud nos está siguiendo en este momento a través de las redes, a través de Facebook y a través de Instagram y YouTube. Pero me gustaría que me puedas ilustrar eso, porque hay un bagaje muy profundo en toda la expresión de situaciones que se fueron dando y de las cuales evidentemente tenés un conocimiento muy preciso de la cosa, ¿no? Bueno, yo hace unos meses cumplí 80, pero sigo trabajando en
un poco con la misma intención y creo la misma fuerza, más allá de los años, de cuando comencé a militar en la universidad, por ahí por el año 63, 64. Así que bueno, más o menos. Bien, Lo que te puedo decir. Esto nos aclara el panorama de este militante, de este escritor, de este activista en la sociedad de Mendoza, y de todo un ciclo que va descubriendo a través de sus palabras y que lo plantea en su último material bibliográfico, que no deja de ser interesante por las connotaciones que tiene. Algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero lo cierto es que esto provoca una percusión psicológica y mental en aquel que puede acceder a este material bibliográfico, ya que definitivamente algunos estarán de acuerdo y otros no. Pero lo impresionante aquí es tener una herramienta de esas características para leer y que cada uno después saque sus propias conclusiones. Un abrazo fuerte, muchas gracias de nuestra parte. Muchísimas gracias a ustedes y les dejo lo último, que les quiero decir. Sí. Nosotros estamos trabajando a partir de todo, no solo del material bibliográfico, sino de la acción concreta, por un frente revolucionario. Eso es lo que hacia donde apuntamos, frente revolucionario de los trabajadores y el pueblo, para transformar esta realidad en una realidad en donde se viva mucho mejor, donde haya justicia social para todo nuestro pueblo. En eso estamos, por eso bregamos, por eso construimos resistencia y por eso nos proyectamos hacia un futuro que es factible, que podemos alcanzar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Polo, un fuerte abrazo de toda la mesa, gracias por tu predisposición, porque siempre la tenés, lógicamente, y muchas veces nos has ilustrado, así a priori, de situaciones que se fueron dando en torno a lo que pasa en tu propio escenario y en otros escenarios del país.